atención porque, a ver, hay un proceso judicial vigente contra Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo. Él ha sido extraditado, ha llegado, ya está en territorio peruano y debe responder a la justicia peruana. ¿Pero qué ha sucedido? Han suspendido la primera audiencia de El Monstruo, alias El Monstruo, por fallas administrativas. ¿Qué ha sucedido? ¿A qué se debe? Bueno, lo vamos a conversar con James Rodríguez, él es abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Noemí y Jorge. Como siempre, es un honor estar con ustedes. A ¿Cómo sus está, doctor órdenes. Rodríguez? Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿qué habría sucedido? ¿Por qué se ha suspendido? Es importante esta primera audiencia teniendo en cuenta que ya esta persona, alias El Monstruo, Eric Moreno Hernández, ya se encuentra en nuestro país. Efectivamente, Noemí, es una excelente pregunta. Recuerdo que días antes de que este sujeto sea extraditado a nuestro país, manifesté de que lo más conveniente para la seguridad, no solo necesariamente para este delincuente, sino también para el país, para la ciudadanía, era el internamiento en la base naval del Callao. Y efectivamente fue internado de acuerdo a la disposición del INPE en este centro penitenciario, si bien es cierto, cuidado por la Marina de Guerra, pero bajo la jurisdicción del INPE. En este sentido, de acuerdo a lo que hemos visto todos, una vez ya devuelto a nuestro país, fue internado prácticamente el mismo día o al día siguiente en la base naval. Y esto ha generado de que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, como quizás su defensa, no ha podido realizar los trámites administrativos o de conexión o de traslado para que pueda este sujeto dar su primera declaración como corresponde y que por eso se ha frustrado la diligencia de su declaración en esta primera oportunidad. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? ¿Cuánto puede durar Jorge. todo este proceso? Comprenderá usted que los ciudadanos lo que quieren es ver condenado, sentenciado a Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. ¿Cuánto puede durar todo este proceso y qué podríamos esperar de sus revelaciones? Recordemos que desde Paraguay él mismo señaló que habían incluso policías, ¿no?, que funcionaban como una suerte, si se quiere, de soplones al interior de la institución y que no habían permitido su captura. Efectivamente, he considerado de que si bien es cierto, la Policía Nacional de nuestro país ha tenido participación también y colaboración en la captura de este delincuente, definitivamente quien ha tomado de forma determinante la ubicación y captura ha sido la policía paraguaya. Eso es algo indudable e inobjetable. Eh, este proceso, Jorge, definitivamente va a durar varios meses. Sin embargo, no olvidemos de que este sujeto ya tiene encima suyo una sentencia que tiene que cumplir. Y mientras dure esta sentencia, ahora tiene una prisión preventiva de 36 meses por otros delitos. Entonces, este proceso judicial, al menos durante esa vigencia de los 36 meses, debería ser sentenciado ya por los procesos que se le viene investigando. Asimismo, la justicia paraguaya en los próximos días ya debe aprobar los 3 cuadernillos que aún se encuentran vigentes en su aprobación previa por el gobierno del Paraguay para que sea juzgado este sujeto por la justicia peruana. No olvidemos que bajo el tratado de extradición, de acuerdo a las leyes internacionales, primero tiene que aprobar el país que está entregando al extraditable, Claro. previamente los juicios, procesos o delitos en forma previa para que sea juzgado este delincuente finalmente en nuestro país y le recaiga todo el peso de la ley por el daño ocasionado a la sociedad. Doctor, cuando se instale ya esta audiencia, la primera que se ha frustrado por fallas administrativas, ¿qué es lo que esperamos de esta? Es decir, ¿Eric Moreno va a hablar en esta audiencia o podría guardar silencio? Él puede guardar silencio,
puede acogerse al principio de colaboración eficaz. Este Congreso ha dado una ley en donde ya los cabecillas de las organizaciones criminales puedan acogerse también a este mecanismo judicial, pero definitivamente, si este sujeto se adhiere o se acoge a este principio de colaboración eficaz, ahí tu pregunta, Noemí, va a tener que dar o revelar información revelante, importante, trascendente sobre las personas, digamos, instituciones y todo el conglomerado de su organización criminal que han participado. Si han participado también efectivos policiales para brindarle información, para cubrir o encubrir ciertos mecanismos delincuenciales, si ha entregado dinero de coimas para poder tener una cierta seguridad, va a tener que decirlo si se acoge a este principio de colaboración eficaz y determinación en esta primera anticipada. audiencia. En esta primera audiencia, él podría acogerse. También puede hacerlo durante el transcurso del proceso antes de la sentencia, de acuerdo a nuestra norma procesal, pero va a tener que dar información trascendental si es que él quisiera acogerse a este principio de terminación anticipada. Doctor Rodríguez, el monstruo Eric Moreno Hernández puede ser condenado o no a cadena perpetua en nuestro país. Se lo pregunto por todo esto del proceso de extradición que tiene que ver con tratados internacionales, ¿no? Más allá del deseo que ha expresado el mismo general Arriola, el comandante general de la Policía Nacional. Yo tengo mis dudas de que este sujeto, lamentablemente, a pesar de la gravedad de los delitos, pueda ser condenado a cadena perpetua. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor Rodríguez? Porque en los principios del derecho internacional, de los tratados de extradición, viene una parte importante, que tienen que ser aprobados previamente por el gobierno que está entregando el extraditable, y aquí viene un principio, el principio de reciprocidad. Es decir, los delitos en los cuales va a ser juzgado en nuestro país también deben considerarse delitos en el gobierno del Paraguay. Y también la homogeneidad de las condenas. Lamentablemente, en el Paraguay no se contempla la cadena perpetua para estos delitos de extorsión y sicariato, pero sí en nuestro país. Y viene un principio, Jorge y Noemí, un principio de forum delicti comissi. Es pertinente los tribunales del país donde se cometió el delito, en este caso, nuestro país. Pero que si nos regimos al tratado bilateral de extradición, la justicia peruana considero que va a tener algo de dificultad para aplicarle la cadena perpetua y que la Corte Suprema también así lo, digamos, ratifique. Esperemos de que este sujeto definitivamente sea condenado con la máxima rigurosidad como indica nuestra norma y ojalá sea la cadena perpetua a pesar de que estamos limitados por los tratados internacionales. Para que quede claro entonces, como en Paraguay, correcto, no hay cadena perpetua para este tipo de delitos como sí la hay en el Perú, ¿esto complicaría una sentencia de cadena perpetua para este sujeto, para este criminal, correcto? Por supuesto, lamentablemente sí. Estos sujetos no dan puntadas sin hilo, Jorge. Sabían muy bien a qué país se había ido a refugiar y qué leyes a ellos también le benefician. Ahora, doctor, el hecho de ser colaborador eficaz, si es que él decide serlo o pretende serlo, ¿qué requisitos necesita? Y si esto lo beneficia de cierto modo en la sentencia final. Sí, lo va a beneficiar procesalmente porque toda persona que se acoge a un principio de colaboración eficaz tiene una reducción de la pena, es decir, como una premiación. No olvidemos, por ejemplo, en nuestro país cuántas personas se han acogido a la colaboración eficaz y se le ha reducido su pena. Varios políticos se han acogido a la colaboración eficaz, le han reducido sus penas y han continuado en libertad. Este sujeto, por la gravedad de sus delitos, por la crueldad de sus delitos, desde mi punto de vista, debe ser condenado con la máxima rigurosidad, como indica nuestra norma. Eso es algo claro, pero lamentablemente o procesalmente, este sujeto
sí podría acogerse a un principio de colaboración eficaz buscando la reducción de su pena, pero no olvidemos, Noemí y Jorge, va Ajá. a tener que rendir, aclarar, dar información relevante sobre Mm. las personas que participaban en estos actos criminales. Doctor Rodríguez, ¿y por qué en nuestro país no se trabaja con esto de la sumatoria de penas como sí ocurre, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, ¿no? En España, ¿no? Hay incluso políticos acusados de corrupción en España que pueden tener en su contra 100, 150 años de prisión, ¿correcto? No se habla de cadena perpetua, ¿no? Pero sí 150 años de prisión. ¿Por qué? Por la sumatoria de penas. ¿Por qué no se realiza un proceso similar para casos tan emblemáticos como este aquí en el Perú? Muy buena pregunta, Jorge. Ojalá fuera así, pero la ley lo prohíbe. La Mm, máxima pena de cadena perpetua que existe en nuestro país significa, en palabras sencillas, 35 años. mm, Si claro. hubiera sumatoria de penas, como por ejemplo en España, en Estados Unidos, donde, por ejemplo, un sujeto le quita la vida a una o dos personas, le implantan, lo condenan a 3 cadenas perpetuas, a Ujú, razón de una cadena perpetua por la vida que quitó. En ujú, palabras sencillas, va a ser imposible materialmente que ese sujeto salga con vida de la prisión. Ahora, claro. la cadena perpetua en nuestro país, como he manifestado, solo equivale a 35 años. Es decir, si una persona de 25 años se le impone la cadena perpetua, es muy posible que salga con vida del centro penitenciario. Ahora, este sujeto tiene algo de 35 años, si no me equivoco, este delincuente, él es el monstruo, más 35 años, hay una posibilidad de que pueda salir aún con vida de un centro penitenciario. Y eso es lo que tiene que cuidar la ley. Qué terrible. Ojalá Mm, exista o se cambie la legislación para que personas, sujetos, delincuentes, que son un peligro para la sociedad, y no necesariamente este delincuente en forma individual, Jorge, Noemí, personas, por ejemplo, que le roban al Estado, claro, políticos personas corruptos, ¿no? Hay que decirlo claramente, doctor. políticos Claro, corruptos así que es. le roban la oportunidad a la población, Ujú, quitándole la oportunidad de tener esta gente humilde, hospitales, escuelas, digamos, centros médicos y otras posibilidades de sobrevivencia, también se le pueda implantar una sumatoria de penas de tal manera que este sujeto, este delincuente, este político, cuando termine su condena, la sociedad al menos se va a cuidar que no le vuelva a robar los fondos que están destinados a la población. muy bien, muy bien. Qué importante lo que nos dice, doctor Rodríguez. Muchísimas gracias por su aporte, por estar con nosotros aquí en la Rotativa del Aire. Un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Como siempre, Jorge Gracias, doctor. Noemí, un honor estar con ustedes. Muy buenos días. Igualmente, el doctor James Rodríguez, abogado penalista. Bueno, la pelota está en la cancha, ¿no? Del Congreso de la República, del Ejecutivo. ¿Por qué no impulsar, ¿no? Una propuesta en ese sentido, sumatoria de penas para que sujetos como el monstruo precisamente no sean condenados solamente, no a 30, 35 años y pasen el resto de su vida en prisión, que es donde deben estar? En fin, volvemos con más. Esto es La Rotativa del Aire aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.